Bien, vamos a ver un proyecto de vectores. Vamos a trabajar un programa de vectores y el programa es encontrar la frecuencia de los números en un vector. Entonces, esto, como ustedes saben, un arreglo es un conjunto de elementos que se manipulan mediante un nombre y uno o más subíndices. Los que más se utilizan en las aplicaciones de programación son los vectores, que también se conocen como arreglos unidimensionales, y las matrices, que se conocen como arreglos bidimensionales. El subíndice de un vector en Java empieza en la posición 0 y esto se conoce como Zero Base Index. No solo en Java, C# es uno de ellos, que también los vectores empiezan en la posición 0. Entonces, el problema que vamos a hacer es el siguiente. Code a program that reads a unidimensional array of integers and prints in descending order the frequency of the integers in the array. Input a sequence of integer numbers where the first one is a positive that represents an amount of numbers in the rest of the line. The output, the frequency of the input numbers sorted in descending order. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, tenemos un vector de entrada donde el 9 va a indicar el número de elementos, ¿sí? O sea que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos, ¿sí o no? Y las salidas son solamente 3, que sería 5 y 3, 1. ¿Y por qué solamente 3? Si cuentas el 30, solamente aparece una vez, que es el del 30. Si aparece el 80, aparecen 3 veces, que es el del 3. Y si aparece el 4, aparece 5 veces, que es el del 5. Pero entonces, la frecuencia de aparición aparece en orden descendente, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo donde la entrada, el 4 indica el número de elementos, vienen 4 5, entonces la salida es 4. ¿Listo? Cuando uno va a hacer un programa o resolver cualquier problema, tiene que tener una estrategia de alto nivel de solución. Entonces, la estrategia de solución es: se lee los números en un vector de entero, lo vamos a llenar, se cuentan las frecuencias de cada entrada del vector de entrada en otro vector que llamaremos frecuencia, utilizando un vector de variables booleanas paralelo al vector de entrada para saber si una entrada ya fue contada. Y luego se ordena ascendentemente el vector de frecuencias. Para organizarlo podemos usar un método que se llama arrays.sort de la clase arrays de Java, que nos permite ordenar automáticamente, o sea, no tenemos que hacer la programación nosotros del ordenamiento. Y luego se imprime el vector de frecuencias ordenado ascendentemente. Bueno, entonces la entrada es esta y la salida es esta de ahí. Básicamente la lógica es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a dibujarlo aquí. Vamos a tener un vector que lo vamos a llamar vector entrada, ¿sí? Vamos a tener un vector que lo va a llamar vector ¿qué? Entrada. ¿Y qué va a hacer el vector de entrada? Hombre, le va a pedir al usuario: hombre, por favor, deme el número de elementos. Entonces, en este caso es 9. Entonces, como es 9, voy a colocar el 30 acá. Luego coloco el 80, otro 80. Ay, se me quedó ahí, no. Voy a borrarlo. Muy bien. Cojo el 30, luego viene un 80, luego viene otro que 80, y los voy metiendo en el vector, ¿cierto? Viene 1, 2, aquí un 4, otro 4, 80 y más 4. Viene el 80, aquí viene otro 4, otro 4 y otro 4, ¿ok?
Pero vamos a usar otro vector paralelo a este. ¿Sabe cómo vamos a llamar ese vector paralelo? Lo voy a llamar fue contado. ¿Ustedes qué creen para qué pienso yo utilizar ese vector? Fue contado, ¿ah? Y es un vector de ¿qué? De booleans. Entonces boolean lo voy a escribir así. Es paralelo porque tiene las mismas entradas y están asociados además. Está asociado el uno con el otro. La entrada 0 de fue contado está asociado con la entrada 0 del vector entrada, la entrada 5 y así sucesivamente. De cada vector están relacionadas, asociadas. Inicialmente voy a colocarle f. Entonces escribo aquí f, ¿sí? Y viene una f de falso. Quiere decir que yo no he contado ese número, no le he contado su frecuencia, por eso. Eso es lo que indica la f de falso. Ahora, luego vamos a crear otro vector que lo vamos a llamar el vector ¿qué? Frecuencia. Lo voy a llamar así. Y el vector frecuencia, ¿qué va a contener? Voy a coger este de aquí. ¿Qué vamos a hacer en el vector frecuencia? Por ejemplo, cojo el 30, ¿ok? Y lo comparo con el 80. ¿Es igual? No. Continúo acá con el 80, con el otro 80. No. Avanzo el índice. 4, 8, hasta que llego al final. Como no es igual, aquí viene un ¿qué? Un 1. Y aquí este lo coloco en verdadero. Muy bien. Este lo coloco en verdadero porque ya lo conté. Ahora cojo el 80, ¿ok? Cojo el 80 y cuento. 80 con 80. Ahí va una vez. Ah, este aquí otro 80, se me olvidaba, ¿cierto? Este otro 80. Luego con el 4, pero entonces a este de aquí contado le coloco verdadero, fue contado verdadero y este fue contado verdadero, a estos no, a este de aquí le coloco verdadero, ¿sí? ¿Y cuántos conté? 1, 2, 3, entonces este viene aquí, ¿ok? 3. Luego cojo este 80, pero como ya fue contado porque está en verdadero, no le hago nada, ¿ok? No hago nada, no recorro nada. Luego cojo el 4. Y el 4 me fijo, no ha sido contado, entonces le coloco aquí ¿qué? Verdadero, ¿sí? Luego cuento con este 4, entonces coloco un verdadero acá. El 80 ya fue contado, entonces no hago nada. Luego encuentro este falso, fue contado, le coloco verdadero. A este le coloco verdadero y a este 4 de acá le coloco ¿qué? Verdadero. Entonces luego cojo este 80, pero resulta que ya fue contado porque está en verdadero, entonces no hago nada. Luego este 4, ya fue contado porque fue verdadero, este 4 y termino. ¿Cuántos me quedaron? Me quedaron, aquí viene el 5. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar, ojo ahí, tengo que contar algo como el tamaño, lo voy a llamar aquí tamaño frecuencia. Voy a utilizar una variable que lo voy a llamar tamaño frecuencia. ¿Y qué va a hacer ese contador? ¿Ustedes qué creen? Este contador me va a grabar cuántas entradas tiene el vector frecuencia. En este caso tiene ¿cuántas? 3, ¿sí? Esa es la lógica del programa, ¿ok? Salvar esto aquí. Muy bien, entonces nos vamos para el Java. Escribo New Project. En el New Project busco dónde lo voy a grabar. No, este es abrir. Es File, New Project. New Project, escojo el template Java, una Java Application, el otro template. Vengo para acá, la voy a grabar en este folder. ¿Sí? Y aquí donde me dice que si create main class, le digo no me gusta que me cree la clase principal, y acá le voy a escribir proyecto ¿qué? Proyecto frecuencia, proyecto frecuencia vector, ¿ok? Y le voy a dar en finish. Entonces me queda en finish. Es recomendado en Java guardar todo en un paquete, entonces lo voy a grabar. Voy a escribir Java Package, New Java Package. A Package es un contenedor de clases por organización. Le voy a llamar lo voy a llamar frecuencia, ok. Le doy finish. Y ahora voy a crear la clase principal. Le doy clic botón derecho, New Java Main Class. Y dentro del Main Class voy a escribir ¿qué?
main, y dentro del main voy a escribir que finish, y ya me quedó esta de acá. Voy a coger este que es frecuencia, voy a borrar acá, muy bien, y empezamos entonces con la codificación del programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como vamos a tener unas variables globales, ¿cuáles son las variables globales? En este caso las tenemos que declarar a nivel de clase. ¿Cuáles son las variables? El vector de entrada, ¿cierto? Entonces yo las tengo que declarar static. ¿Por qué las tengo que declarar static? Porque la estoy usando desde main, y como main es static Java lo fuerza a uno a que todas las variables que son manipuladas directa o indirectamente desde main, todos los métodos también, métodos y variables manipuladas directa o indirectamente desde main deben ser declaradas static. Entonces escribo int, ahora escribo aquí vector entrada, ¿ok? Vector entrada. Ahora, como es un vector de entrada, le voy a escribir acá, abro y cierro corchetes, eso me está indicando que es un vector de entrada. Voy a cambiarle el idioma a mi teclado. Entonces, lo llamo vector entrada. ¿Qué otra cosa? El vector paralelo. Entonces, el vector paralelo es static boolean y abro y cierro para indicar que es un vector, y lo voy a llamar fue contado, ¿ok? Punto y coma. Luego, el vector donde voy a llevar las frecuencias, ¿sí? Ese lo voy a llamar static int, voy a abrir y cerrar, y lo voy a llamar frecuencia. Entonces queda abre y cierra, ya me quedo ahí. Entonces tengo el vector de entrada, fue contado, frecuencia. El tamaño lo voy a guardar ahí, n, y n el tamaño de estos tres vectores que son paralelos. Vamos a necesitar también el tamaño de del vector de frecuencia, entonces lo voy a escribir aquí, in, la voy a llamar tamaño ¿qué? Frecuencia, punto y coma, no es un vector, simplemente un entero. Todas estas deben de ser ¿qué? Static. Entonces, control C, control V, control V, y aquí viene control V también. Muy bien. Muy bien, tamaño, frecuencia, N. Creo que eso es todo, ¿cierto? El vector de entrada fue contado, frecuencia para contar N, tamaño, frecuencia. No más. No más. Vamos entonces a escribir esto. Lo primero es leer el vector, ¿cierto? Vamos a escribir aquí un south, le doy type y aquí escribo lectura del vector, ¿sí o no? Ahí un mensaje. Lectura del vector. Y dentro de lectura del vector vamos a invocar un método que lo voy a llamar leer vector. Y lo voy a implementar de una vez, punto y coma. Le escribo clic acá, Java me proporciona esta burbujita aquí, ¿cierto? Que me permite hacer más acciones. Le voy a dar clic y él me dice create method leer vector in frecuencia .main, en esa clase, en la clase main. Le digo sí, que me la cree, y me la crea. Entonces ya vengo acá y la voy a entrar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pedir el número de elementos. Como voy a pedir el número de elementos en Java, desde la entrada estándar, tengo que escribir scanner, entrada, igual, new, scanner. Ahora voy a escribir system.in, ¿ok? System.in, punto y coma. Scanner, entrada. Le doy clic aquí para importar el paquete donde está scanner, que es java.util.scanner. Está ahí. Muy bien. Entonces vamos a pedirle un mensaje. Entonces vamos a escribir south. No quiero que me salte al final, entonces le digo aquí que entre el número de elementos. Entonces escribo entre el número de elementos, dos puntos, dejo un espacio. Ahora sí escribo n igual, ahora entrada punto next, ¿qué? Next in. Cojo el next in, ya me quedo, ya la leí. Ahora, para leer cada una de las entradas del vector, ¿qué hago? Escribo for y voy a hacerlo. Aquí aparecen los diferentes snippets o pedacitos de código que yo puedo usar y que utilizan un for. En este caso aquí hay uno que tiene que ver con un vector,
que es este de aquí, for in i de x igual 0, i de x menor que array.len, lo cojo, le doy doble clic. Él, muy inteligente, el IDE, el IDE, el NetBeans, me propone que voy a leer sobre el vector de entrada, y aquí voy a escribir otro mensaje. Entonces voy a escribir south, voy a escribir entonces, voy a escribir entre el elemento, aquí voy a escribir más y luego más esto, más entre el elemento y, dos puntos acá. Esto significa concatenación de cadenas. ¿Qué es concatenación de cadenas? Concaténeme esta cadena, este entero lo convierte a cadena, lo concatena con el string entre elemento, ¿sí? Y este lo concatena con los dos puntos los dos puntos. Entonces entre el elemento. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir entonces el que se llama entonces sería al vector entrada. En la entrada i, ¿qué le voy a llevar? Le voy a llevar entrada punto next in, que es esta, ¿sí? Y le coloco el punto y coma. Entonces con eso ya me llenó el vector, ¿cierto? Me lo llenó el vector. Vamos a hacer el que imprime. Este sería south, que es el que imprime. Vamos a hacer el que imprime. Voy a escribir acá un mensaje south y voy a escribir el vector leído es. Entonces escribo acá el vector leído es 4 puntos suspensivos y voy a escribir imprimir vector, abro y cierro, punto y coma. Dentro del imprimir vector le hago acá para crear el método imprimir vector. Muy bien. Como el imprimir vector es muy parecido al leer vector, entonces todo lo que voy a hacer es me copio este for de acá, que es control C, lo pego acá al shift F, for in igual a 0 y menor de entrada. Luego escribo el elemento, entonces escribo el elemento i es, en vez de, voy a escribirle si es, le voy a quitar este de acá y le voy a pegar el vector de entrada, se lo concateno para que me pegue acá. Entonces le escribo aquí más, control V, al shift F, borro el que tenía. Muy bien, al shift F. Entonces el elemento 4 es y demás. Vamos a probar lo que llevamos, a ver qué tal nos va. Vamos a probarlo. Lo salvo, lo pongo a correr, digo OK y vamos a ver lectura del vector entre el número de elementos. Solamente le va a entrar 3 elementos. Ya va null pointer exception. Vamos a ver qué es. Add frecuencia, leer vector, me voy a ir, Java null pointer exception es, le doy clic ahí y él me dice aquí, separa dónde está el error y él me dice for igual a 0 y menor entrada.length cuando está leyendo el vector. Claro, no existe el vector, claro muchachos. ¿Qué hay que hacer antes de usar los vectores en Java? Hay que crearlos. Entonces no los hemos creado. Entonces aquí vamos a crear primero el que se llama vector. ¿Vector qué? Vector entrada, le escribo new int y le paso que n, ¿ok? Y este es punto y coma. Tengo otro vector paralelo que es ¿cuál? El de frecuencia, ¿cierto? Entonces el de frecuencia le entro control V al shift F, escribo, no se llama, sí, pero el vector paralelo se llama fue contado y en realidad no es new int, sino que es new ¿qué? Boolean, porque es boolean. Muy bien.
Y el otro es, vamos a ver, el otro sí es el vector frecuencia. Frecuencia. Y al Shift F. Frecuencia new int n. Sí, aquí me está diciendo. Mira, aquí me dice, mire este errorcito. Él me dice, incompatible ties, int con un solo par de corchetes cannot be converted to int con dos pares de corchetes. O sea, ahí cometí un error, porque dos pares de corchetes significa matriz, cuando estoy declarando una matriz, porque una matriz maneja dos subíndices, pero este solo maneja uno. Entonces, voy a escribirle acá, aquí cometí este error, mire, frecuencia, ¿sí? Entonces ya vengo para acá y ahí sí me desapareció el vector. Ahora sí, probémoslo, de nuevo. Ponemos a correr, nos dice, entra el número de elementos, le entro 3, le entro el 8, el 9 y el 8, y me dice, el vector leído es, el elemento 0 es 8, el elemento 1 es 9, el elemento 2 es 8. O sea, está bien. Ahí si yo quiero que me aparezca, de pronto le tengo que escribir aquí un LN, ¿sí? Un LN para que ahí sí me impriman la salida, lo pongo otra vez, me deje el salto. Le entro el número de elementos 3, le entro el 8, el 6 y el 8, y me dice el vector leído es, el elemento 0 es 8, el elemento 1 es 6, el elemento 2 es ¿qué? 8. Muy bien, muchachos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Ahora vamos entonces a calcular las frecuencias. Entonces en el programa principal aquí tengo la lectura del vector, aquí viene el vector leído es, ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿Cómo escribo? Calcular frecuencia, ¿sí? Abro y cierro, punto y coma, y le voy a dar clic aquí, create método, calcular frecuencia, me vengo para acá. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos por cada elemento del vector, contarlo. Entonces voy a hacer for y voy a usar este ciclo que está acá, que es array.length. Entonces, vamos hasta ahí. Tenemos el vector que se llama tamaño frecuencia, inicialmente en 0. La vamos a inicializar ¿dónde? Acá el tamaño de frecuencia, entonces voy a escribir tamaño frecuencia igual que 0, punto y coma, muy bien. Luego, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si ya fue, mire lo que voy a escribir acá, if. Si no, esta es la negación en Java, ¿sí? Si no ha sido contado, ¿quién? Si no fue contado ¿cuál? El elemento i del vector. Si no fue contado, esto es lo mismo que preguntar si fue contado igual a falso. Entonces, si fue contado en la entrada igual a falso. Entonces, si no fue contado, entonces ahí procedo un poco. Eso quiere decir que ese elemento todavía no lo he contado en el vector que se llama vector de entrada. Entonces ahí sí procedo a contar, a comparar con cada uno de los elementos siguientes. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar otro for. Entonces hago for, le doy control space. Ahora voy a escoger este de acá porque también va hasta el final del vector. Se va a coger esta plantilla, también voy a recorrer el mismo vector. Entonces for j igual, la voy a arrancar en i en el mismo lugar. Y luego lo hago hasta vector entrada punto len menor que vector entrada punto len j más haga. Ahora sí, si no fue contado, ¿cierto? Si no fue contado ese. Entonces, de nuevo tengo que preguntar acá. Y los va contando. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí viene if vector entrada en la entrada i es igual, el operador relacional de comparación en Java es igual al vector que vector entrada en la entrada que j. Si eso es cierto, si el vector de la entrada i es igual al vector de entrada en la entrada j, si son iguales, entonces ¿qué tengo yo que incrementar en ese caso?
No, el vector frecuencia, ¿recuerdan? El vector frecuencia, ¿en qué entrada? En la entrada I, lo cuento. Con esto le escribo más, ese me está contando, ¿sí? Después de que ha recorrido todo el for, el vector, ya ha recorrido todo el vector, ¿sí? Entonces, tengo que marcar esa entrada como que ya fue contada. Entonces, aquí, no, perdón. Sí, después de que lo recorrí, tengo que marcar esa entrada como que fue contada. Pero antes aquí quiere decir que el vector J, el vector entrada, no, perdón, el vector fue contado, ¿cierto? El vector fue contado en la entrada que J, le voy a asignar true para que no sea contado luego. Entonces fue contado igual true, ¿ok? Fue contado igual true, ese está muy bien. Entonces, fue contado igual a true. Aquí lo voy a hacer, de pronto no tan necesario. También voy a colocarle que fue contado en la entrada I igual true, la voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí, control V, pero este va a ser fue contado en la entrada I igual true, alt shift F. Tengo que incrementar si no fue contado, o sea aquí, tengo que incrementar que el tamaño de frecuencia le hago más para que también me cuente la frecuencia. Muy bien, vamos ahora a imprimir las frecuencias, ¿sí? ¿Dónde la voy a imprimir? Acá leo el vector de entrada en el programa principal, ya calculo la frecuencia. Vamos a mostrar las frecuencias. ¿Cómo las voy a mostrar? Voy a escribir aquí South, ¿sí? Entonces voy a colocar las frecuencias son 3 puntos, y luego voy a escribir entonces un para for. ¿Qué for voy a hacer? Para igual a 0 y menor que ¿quién? Podría ser n, sí, pero lo voy a escribir aquí frecuencia.length, o sea, el tamaño. Entonces voy a escribir acá south, las frecuencias son south. Voy a escribir acá, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir frecuencia en la entrada frecuencia en la entrada I. Entonces cojo esta de acá, frecuencia en la entrada I, muy bien, salvo acá, luego voy a poner a correr, está hasta aquí muy bien, vamos a ponerlo a correr, le doy clic aquí y vamos a entrar, por ejemplo, 4 elementos, ¿sí? Que va a ser el 8, 6, 8 y otra vez el 8, vamos a ver. Mire lo que me está saliendo ahí. Me está diciendo, lectura al vector 4, lo leo, el vector leído es 8, 8, 6, 8, 6, 8, 8. Las frecuencias son, mire, 3 y 1, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a ordenarlas en orden ascendente, ¿sí? Con un método especial que tiene Java. Lo voy a coger aquí, vamos a coger en el de... en el programa principal. Mire lo que voy a hacer. En el programa principal, después de calcular la frecuencia, lo voy a organizar. ¿Cómo lo hago? La clase erase. Entonces escribo erase sort. Míralo ahí, el método. Y en este método que está sort, le paso ¿qué? Sort, le paso el vector que frecuencia, que es lo que yo quiero organizar. Escribo ahí frecuencia, ok, sort of frecuencia doble y más, ahora queda ese. Ahora sí, salvo acá, pongo a imprimir, de nuevo, vamos a meterle por ejemplo 5, que va a ser el 8, el 6, el 1, el 8, mírenlo ahí, las frecuencias son 1, 2, 2, mírenlo ahí, chéverón, me quedaron.
está chévere. Aquí me quedó 8, 6, 1, 1, 8. Muy bien. Vengo para acá y viene 0, 2, 1. El vector leído fue 8, 6, 1, 8. El 8 aparece una vez, que es este. El 6 aparece una vez. Ah, ¿al 6? Ah, no, el 8 aparece dos veces, que es este. El 6 aparece una vez, que es el de acá, el 1. Y el 1 aparece dos veces, que es el de acá. Muy bien. Si yo solamente quiero mostrar las frecuencias, ¿sí o no? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde está, este imprime las frecuencias, ¿sí? Pero podría escribir en la salida, acá, las frecuencias ordenadas descendentemente son, sí, mira ahí, las frecuencias ordenadas descendentemente son. ¿Cómo lo voy a hacer? Como lo ordeno ascendente, me van a quedar, la mayor me queda en la última posición del vector, ¿cierto? Entonces me tengo que devolver desde el tamaño del vector, ¿sí? Esa es la idea, me tengo que devolver de atrás hacia adelante. Estaría acá, mírelo. Si ustedes ven acá, bueno, aquí me quedó, bueno, aquí lo hice 1, 3, 5. Pero si ustedes ven en realidad, en el vector frecuencia me quedaron fue, aquí, en el vector frecuencia, me quedan, que voy a hacer un dibujito. Por ejemplo, ¿cómo me van a quedar las frecuencias? Las frecuencias van a quedar así, por ejemplo, 0, 0, luego el 1, el 2 y el 5, por decir algo. Entonces lo que tengo que hacer es, si este es el vector frecuencia, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Comenzar a imprimir esto de atrás hacia adelante. Conozco el tamaño del vector frecuencia porque es n o frecuencia punto length, me devuelve también el tamaño. Y yo sé cuántos tengo. ¿Cuánto es el tamaño de frecuencia? También lo tengo. ¿Lo tengo dónde? En la variable tamaño o tamaño frecuencia. Entonces juego con eso si un para y lo hago. Entonces las frecuencias ordenadas son, entonces lo hago aquí para igual a 1. Entonces ya no lo va a hacer hasta que frecuencia, sino que lo va a hacer hasta qué, hasta tamaño igual 0, hasta tamaño frecuencia se incremente. Ahora, ¿qué voy a imprimir? Frecuencia, ¿en dónde? En la entrada. En la entrada, frecuencia, puedo hacer esto, mire. Frecuencia punto length, que es este, menos i. Cuando la i vale 0, me imprime, ahí habría desbordamiento, tengo que hacerle, cuando la i vale 0, me imprime el elemento que estaría en la longitud de frecuencia. Pero como los vectores son zero base index, o sea, empiezan en 0, le tengo que recortar con 1, que es menos 1. Le escribo aquí menos 1, al Shift F. Y vamos a ver, vamos a ponerlo a correr. ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguien tiene anotado esto por ahí? Para que me las diga. ¿Cuáles fueron estos? 90, 30, 80, 40, 40, 40. ¿Alguien la sabe? No. Nadie la sabe. Bueno. ¿Me las es capaz de decírmelas? Entonces vamos a ver, 90. La segunda, primera es ¿cuál? 9. 30. 80. 4. 80. 4. 4. Otro 4, hagámoslo ahí con ese, listo, ahí queda. Mírelo cómo nos quedó. Entonces nos quedaron, el vector leído fue 30, 80, 40, 4, 80. Entonces, ¿cuántos 4 hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 3 hay? ¿Cuántos 30 hay? 1, que debe ser este, ¿cierto? Y luego, ¿cuántos 80 hay? ¿Cuántos 80? 1, 2, 3. O sea que nos quedó bien el programa.
Entonces, para resumir, lo que hacemos es leer el vector, imprimir el vector, calcular las frecuencias y luego organizarlo, ¿cierto? Con array sort organizamos el vector. Cuando leemos el vector, utilizamos la variable scanner para leer de la entrada estándar, leemos el número de elementos, creamos los vectores, el vector de entrada, el fue contado y el frecuencia. Y simplemente un for para pedir cada uno de los elementos y asignárselos. Luego, en el vector imprimir vector, entonces se pasa por cada entrada del vector. Aquí se tiene cuidado de concatenar string con enteros. Afortunadamente Java hace conversiones automáticas y convierte valores enteros a string y por eso lo podemos hacer. Y en calcular la frecuencia, lo que hace es que primero utilizamos un vector cogemos cada entrada del vector y la comparamos con todas las siguientes. Y utilizamos el vector paralelo que se llama fue encontrado para saber si esa entrada ya fue contada. Y si no fue contada, entonces llevamos a las frecuencias y luego marcamos la entrada como que fue contada. El tamaño de frecuencia se invoca después del ciclo, se incrementa después del ciclo para más interno. Y ya después de eso, aplicamos en el programa principal, se ordena utilizando el método sort de la clase arrays. Esto es preconstruido. Y luego se imprimen, empezando desde la última entrada del vector, me vengo tantas frecuencias haya encontrado y con esta, digamos que aquí restando frecuencia menos i menos len, lo que me hace es que accedo a la última entrada, luego a la penúltima, y luego a la antepenúltima y así sucesivamente. Este es el programa. Entonces, solo para practicar vamos a organizar el vector no utilizando... Para practicar vamos a implementar el método de ordenamiento por burbuja. No vamos a emplear este método que se llama arraySource, sino que lo vamos a comentariar y aquí voy a colocar ordenar por burbuja, ¿sí? Entonces voy a escribir acá ordenar por burbuja, ¿sí? Ordenar por burbuja, abro y voy a colocarle acá punto y coma, create método ordenar por burbuja que ya quedó acá. Entonces mire cómo funciona el método ordenar por burbuja. Se compara cada elemento. Entonces hago for, voy a iterar sobre un vector, voy a escoger este. Entonces en este caso no va a ser el vector de entrada, sino que va a ser el vector de frecuencia. Y vamos a utilizar otro. Este lo vamos a hacer hasta frecuencia menos 1, menos len menos 1, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el otro for, que sería for, voy a escoger for j igual a no 0, sino que va a ser desde i más 1, porque vamos a coger y comparar i más 1, y luego vamos a coger hasta que j sea menor de entrada j más, entonces vamos a comparar acá, if, ¿sí? If b sub j es mayor, lo voy a coger aquí, es mayor que el vector en la entrada j más 1, ¿sí? Entonces vamos a intercambiar. ¿Cómo se intercambian? ¿Cómo se intercambian? Voy a escribir acá, voy a declarar una variable intemporal, temp, y le voy a llevar el vector en la entrada que j más 1, ¿sí? El vector en la entrada j más 1, temporal, vector en la entrada j más 1. Luego, pero este no es vector, aquí estoy, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama vector, no. El vector se llama frecuencia, que es el que estoy organizando. Control V, frecuencia. Control V, frecuencia. Y aquí Control V, frecuencia. Luego cojo frecuencia. Sí, dime. Una pregunta. ¿Cómo hace uno? Sí. ¿Eso se puede hacer para letras? ¿Se puede hacer para qué? Letras, nombres.
Sí, claro, también. Funciona igual. Funciona igual, un vector de string. Lo organizaría lexicográficamente también. Si el vector de string lo puedo organizar las cadenas. Aquí me está sacando un error, ¿qué será? Punto y coma, vamos a ver. Temporal llevo frecuencia j más 1. En frecuencia j más 1 llevo frecuencia. Y luego en frecuencia j le llevo ¿qué? Igual temporal. Véalo ahí, punto y coma. Ya me quedó organizado. Ahora, muy bien. Vamos al programa principal. En el programa principal, después de que ordeno, este método de aquí lo voy a comentariar. No, voy a duplicarlo, ¿cierto? Y voy a dejar el que tenía, que sería control V, Alt Shift F. Voy a comentariar este otro. Le coloco comentario. Ok. Y luego hago for in igual a i menor que tamaño. ¿Qué? Lo podría hacer. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un truquini. Voy a imprimir aquí frecuencia i. ¿Sí? Y ya voy a decir que voy a recorrer el vector desde el inicio. Y aquí voy a escribir control C y voy a escribir no tamaño frecuencia, sino frecuencia punto length. Frecuencia punto length. Entonces ahí estoy recorriendo el vector. Vamos a ver cómo me lo ordena. Vamos a ponerlo a correr aquí. A ver, le voy a entrar el número de elementos. Entre el número de elementos le va a entrar 5. Luego cojo el 8, el 6, el 8, el 6, el 7. Míralo ahí. El vector leído es, y este se llama java.len array index out of box section 5. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde está ese problema? ¿Qué creen que es ese error? Ese error es porque en el método main, en esta instrucción, en esta línea, en la 78, él trata de acceder a la posición 5 y en realidad la posición 5 en este vector no existe. Si ustedes ven acá, solo existe desde la entrada 0 hasta la 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? Le doy clic acá, él separa dónde fue que me sacó el error. Claro, entonces, aquí es hasta len menos 1, ¿cierto? Y este va a empezar a 1. For i j igual a i más 1 j menor hagámoslo aquí j menos 1 también, ¿sí? Vector de entrada menos 1 también, y pongámoslo a correr ahí, lo ponemos a correr. Vamos a ver en este qué tal. Entonces entró el número de elementos 6, entonces entró 8, 7, 8, 7, 5 y el 4. Vamos a ver. Y las frecuencias ordenadas en orden descendente son. Aquí hay algo bien interesante. Mire, encuentro el 2. El 2, 0, 1, 1, 2. Aquí me deja algo bien interesante. Mire, no me está funcionando el método de ordenamiento. Coge el 8. El 8 está 2 veces. Que es este de acá. El 7 está 2 veces, el 5, 1. Hasta ahí aparecen las frecuencias. Pero por alguna razón no me está organizando el del 2. No me lo está organizando el del 2. Vamos a revisarle aquí la lógica al método de burbuja. Igual a 0 y menor que frecuencia.len menos 1 y más. J igual a i más 1. Incremento la J. Comparo el vector J con el que estaba acá. Aquí es J igual a I, muchachos. J igual a I. J igual a I. Ahora sí, de nuevo. Pongámoslo a correr. De nuevo. ¿Cuántos eran? 6. Ahora escojo 8, 7, 8, 7, 4, 1, 1. Que no me está organizando.
Si este es mayor que este, que el que está en la siguiente, aquí llevo B sub J, a frecuencia J, llevo frecuencia J y aquí queda este. ¿Cuál será el problemita ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Qué pasa en los for? Ah, porque quedó frecuencia I menos len, espérame. Ajá. Por J igual a I. Quitémosle esta de aquí. No, vamos a colocársela aquí en esta. A ver si ahí me lo ordena. Espérate, eres. Vamos otra vez. Entonces, 6 sería 8, 7, 8, 6, 5, 4. ¡Ah! Ahora me sacó el error. In the Sauerbrunn section. Continuar. Bueno, entonces, el problema es el siguiente. Debemos de recorrer cada entrada del vector, debemos de hacer n iteraciones, que es la que controla el primer para. Pero el segundo para tiene que comenzar en 0, este es el primer error que teníamos. Y tiene que ir hasta i menos 1, hasta la longitud del vector menos i menos 1. ¿Por qué hasta menos i menos 1? Porque en la primera iteración el mayor elemento se coloca en la última, o sea que en la segunda iteración no tengo que ir hasta la última, sino que tengo que venir una menos, y en la tercera iteración tengo que venir hasta la antepenúltima, y así sucesivamente. Eso se controla con el i, ¿sí? Con este i menos 1, y este de acá es simplemente intercambiar los elementos, este que está aquí. Lo voy a poner a correr y le voy a entrar un vector, por ejemplo 5 elementos, le entro el 8, 7, 8, 7 y 9. Entonces nos quedaron al final. Si yo los quiero mostrar ascendentemente, lo voy a organizar ascendentemente el vector. Entonces, ¿cómo hago para organizarlo ascendentemente? Le cambio este menor por más. Entonces al Shift F lo pongo a correr acá. Muy bien. Entonces entre el número de elementos 5. Entonces es 8, 9, 8, 9, entro el 6. Ahora sí, nos quedaron 2, 2, 1. Si no quiero mostrar supongamos, no quiero mostrar los ceros que hay al final del vector, ¿qué tengo que hacer? Me vengo y donde los imprime, que es en el programa principal, acá, no lo hago hasta menor que frecuencia y no lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta ¿dónde? Menor que tamaño, ¿qué? Tamaño frecuencia, que es el que me dice cuántos tengo. Ahora sí, lo pongo a correr y le voy a entrar, por ejemplo, 5, escribo el 8, 9, el 8, el 9 y el 4. Entonces me quedaron 2, 2, 1. O sea que nos quedó bien el programa. Muy bien. Creo que cualquiera utilizaría mejor el método, el de array, porque es más simple. El otro lo hicimos para practicar lógica.